Bueno, pues nada, un placer, un gusto estar con todos vosotras y vosotros. Bueno, nada, muy breve, muy sencillo. Eh, yo conocí a Abel en un curso que organizaba Ramón Llamas en Aguadulce, allí en Almería. Y bueno, yo claro, era la primera vez que iba a Almería y bueno, en principio es verdad que en ese momento quien organizaba Ramón Llamas era sobre el acuífero de Dalías y ahí estaba un poco pues el ámbito de los hidrogeólogos, que eran los que en aquellos tiempos que iniciaba, se empezaba con Coagret, se empezaba con la fundación. eh, bueno, pues era el sector profesional que tenía una posición, digamos, crítica, ¿no? En principio hacia las grandes obras hidráulicas, ¿no? Porque en aquellos momentos ciertamente era una osadía lo que hicimos de meternos a, digamos, a enfrentar un poco ese consenso tan amplio que había eh, tanto en la administración como, digamos, también a nivel social, ¿no? Respecto a las grandes presas. Pero bueno, en aquel caso, pues era Almería y entonces era de los acuíferos, ¿no? Y la sobreexplotación de los acuíferos. Allí me encontré a Abel, ¿no? Y bueno, pues lógicamente podéis imaginar, pues me impresionó por ser una persona muy receptiva, con la que conecté muy rápido y ahí empezamos ya una relación de amistad y de colaboración. Yo siempre digo que de Abel, en estos temas como en otros, ¿no? Eh, Eso de encontrar un jurista en aquel momento que cuestionara, ¿no? Siquiera, o estuviera abierto a cuestionar desde la perspectiva ambiental toda esta dinámica de grandes obras, bueno, pues para mí era un descubrimiento y lógicamente me agarré a él como una lapa y empecé a llamarle para cualquier cosa, ¿no? Y siempre, pues a ver, ya sabéis, lo vamos diciendo en todos estos días, en todo el que lo recordamos. Abel era una persona que de entrada escuchaba, ¿no? Que no es ya poco, empatizaba muy rápido y luego estudiaba y era minucioso, ¿no? En el estudio de los argumentos, de las condiciones, de qué decía la gente, de cómo estaba la cosa, en el proceso que hubiera, si es que había, ¿no? Administrativo, correspondiente, etcétera, etcétera. Pero para mí lo que me llamó siempre la atención, y con esto casi acabo, ¿no? Para mí era que aparte de ser minucioso, lo cual era muy útil, ¿no? O es muy útil, los juristas lo sabéis a veces, pues a veces para parar un megaproyecto, pues ser capaz de detectar qué fallo procedimental ha habido para engancharse ahí y meter ahí la cuña, ¿no? Pero lo que me llamaba a mí la atención de Abel era que se creía las leyes. No que no fuera crítico, sino que analizaba y tenía... Yo siempre he pensado pues, que las leyes en sus motivaciones, pues como las políticas públicas, ¿no? Pues reconocen valores importantes, sintonizan con elementos de justicia, de... Pero luego yo siempre pensaba, pues que de lo que se dice en la exposición de motivaciones y demás, a lo que luego aterriza, pues hay una diferencia insalvable. Eh, Abel no, Abel de aquello que la ley decía que quería hacer o que debía hacer, aquellos principios que inspiraban la ley, él lo buscaba, lo peleaba para hacerlo aterrizar en conclusiones prácticas, ¿no? Y solo pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando en el tema de los trasvases del Ebro, él insistía en agarrar el principio de no deterioro. Yo cuando lo decía, claro, ya para entonces tenía una confianza prácticamente ciega en lo que dijera Abel, ¿no? Pero yo decía, pero el principio no deterioró. Bueno, eso está dicho, suena bien, estará bien en su planteamiento teórico, pues no hay quien lo aterrice. Bueno, pues Abel en los planteamientos que hacía lo aterrizó y de hecho pues acabó siendo uno de los argumentos esenciales para parar la financiación de los grandes trasvases del Ebro, ¿no? Eso siempre me llamó la atención y me pareció una virtud tremenda, ¿no? Eso de creerse la ley en sus fundamentos, creerse la ley en sus principios, en sus intenciones y poner los medios para que eso que está planteado como objetivos de la ley se transforme en operación práctica. No digo que siempre se consiga, pero a mí en eso me admiraba de él, esa especie de, yo diría casi, al principio me parecía como naif, ¿no? Es un jurista naif. No, no, era naif de principios, ¿no? Y muy práctico en sus consecuencias. Pues nada,
eh, desde ese recuerdo, Abel, que todos tenemos y abrimos ese debate sobre grandes infraestructuras que, repito, cuando lo iniciamos estábamos en perfecta soledad, en perfecta soledad. Y es verdad que empezamos a cultivar un consenso a nivel académico, científico. De eso nos llevó justamente a convocar el primer congreso en Zaragoza y nos encontramos que en la comunidad científica que había empezado a trabajar o que trabajaba en estos temas, encontramos niveles de consenso inesperados al principio. Pero bueno, el frente jurídico era siempre un frente arduo, difícil, y Abel fue el que nos abrió camino a la hora de argumentar jurídicamente junto con los movimientos sociales que ya desde entonces obviamente ya peleaban, ¿no? Para poner en los tribunales, sacar posibilidades y resultados efectivos, ¿no? Sobre la base de la legislación que estaba ya vigente y que se estaba alumbrando. Pues nada, daría la palabra a María Soledad Gallego eh, en primer lugar. María Soledad, tienes la palabra. Muchas gracias, Pedro. Voy a compartir la pantalla. Si me confirmáis que podéis ver bien la presentación. Sí, Sí. confirmado. Sí, todo bien. Sí. Bueno, pues nada, gracias por invitarme también a este webinar. Antes de empezar a hablar de leyes, de sentencias y demás, al hilo de lo que dice Pedro, yo quería recordar una de las primeras conversaciones que tuve con Abel. Yo le conocí al mismo tiempo que a muchos de vosotros, por 2006, 2007, no sé si fue en el Congreso de Faro, luego ya, que fue cuando yo me empecé a involucrar también con la fundación. Y lo que recuerdo, y por eso me gusta mucho el dibujo que habéis puesto en la portada del libro Homenaje, es que la primera conversación que tuvimos no fue sobre derecho, sobre leyes, fue sobre fotografía. Porque en esa época yo me había comprado una cámara de fotos básicamente para ir a hacer fotografías a los expedientes. Como entonces no te dejaban fotocopiar, en muchos casos teníamos que ir a juzgados o a sitios, entonces yo tenía una cámara de fotos pues, para hacer esas fotografías. Y la verdad es que no la usaba nada más que para eso, no sabía usarla. Y me acuerdo que Abel, con una paciencia infinita, porque tenía una capacidad didáctica enorme, explicándome el funcionamiento de la cámara y demás. Que luego, bueno, yo la seguí usando para hacer esas fotografías de expedientes, luego algunas otras, pero sobre todo recuerdo lo que le gustaba la fotografía y eso, y que la primera conversación que tuvimos fue sobre fotografía realmente. Y bueno, ahora os voy a explicar, voy a hablar un poquito de cómo fue la participación y cómo fue el trabajo en dos grandes obras hidráulicas, Viscarrués y Mularroya. Me voy a centrar sobre todo en Viscarrués, de Mularroya voy a dar solamente una introducción. Uy. Eh, He salido de pintar, no pasa nada. no sé si No, le pero no puedo pasa ir sin nada, sí. querer. Sí. Vale, pues empezamos con Viscarrués. En este procedimiento, mira, va a salir con la raya esta, que no sé, A ver, no sé, espera un momento, ¿eh? voy a buscar el borrador. Ya. Ahora. Disculpad. A ver, que tarda un poco en moverse. El envase de Viscarrués. En este proyecto, antes de empezar a comentaros cómo fue el trabajo legal en este caso, me gustaría dar unos pequeños antecedentes porque sabéis que estas obras siempre vienen arrastrando durante mucho tiempo. En este caso, pues había ya antecedentes incluso antes del año 92, pero fue en el Pacto del Agua de Aragón cuando ya se introdujo y también cuando se empezó bueno, cuando se vinculó con los regadíos de Monegros y Bajo Gallego, que era el objetivo, ¿no? De la creación de nuevos regadíos. La declaración de interés general fue también en este año y se repitió en el Plan Hidrológico Nacional. Y el primer proyecto se aprobó en 1994. Era de 192 hectómetros cúbicos. Era bastante grande. Y luego el tema se quedó, como pasa con este tipo de obras, hasta que se hizo un nuevo proyecto en 2009, un anteproyecto,
donde se le hizo ya una evaluación de impacto ambiental y el embalse se redujo a 32 hectómetros cúbicos. Pero bueno, aún así seguía teniendo impactos muy importantes. El gobierno, el ministerio, emitió una declaración de impacto ambiental favorable en 2011 diciendo que no se producirían impactos ambientales adversos significativos. Y en febrero de 2012 aprobó el anteproyecto y una adenda para incorporar los requisitos ambientales. Y ahí es donde entramos a trabajar. Este caso del embalse de Viscarrues ha sido, en mi opinión, uno de los conflictos ambientales significativos en España en relación con obras hidráulicas, junto con Mularroya y otros. En este caso, en esta época yo trabajaba como abogada para Sea Life y entonces Sea Life, junto con otras 4 ONGs, me ofrecieron llevar este tema en tribunales, recurrirlo. Y en este caso, pues hablé con Abel y le pedí si podíamos llevar el tema juntos. La forma que teníamos de colaborar ya la expliqué en el anterior webinar. Básicamente, trabajamos para ONGs y para grupos. Entonces, nosotros el presupuesto era el de un abogado, pero luego cuando trabajamos juntos partíamos por la mitad, con lo cual las ONGs al final tenían el trabajo de los 2 abogados, que era bastante más que el de uno, digamos que por el coste de uno de nosotros, porque siempre era el sistema que seguíamos, partíamos por mitad y hacíamos el trabajo de forma conjunta en este tema y en otros. En esta época estábamos también ya empezando a trabajar en la parte del Tajo. Mencionar que este caso fue el primer caso en España judicial en el que las 5 grandes ONGs ambientales recurrieron juntas: Sea Life, WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. En este caso, la ONG que lideró todo el trabajo y que coordinó todo el trabajo técnico y jurídico fue Sea Life. Y hay que mencionar también, al igual que en otros casos, el trabajo que hizo Juan Carlos Atienza, que era entonces el director de conservación de Sea Life. Y en este caso hubo un apoyo muy importante de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de numerosos expertos. La Fundación yo la considero en este caso como el 6.º grupo, pero estuvo en la parte técnica y de expertos, ¿no? Aportando periciales y demás. Y lo que me gustaría explicaros de este caso es cómo combinamos el trabajo ante la Comisión Europea con una queja que se había presentado ya en 2011 y que bueno, la había elaborado Sea Life, Juan Carlos Atienza, la habían iniciado, y cómo lo combinamos con la impugnación en tribunales nacionales, en este caso en la Audiencia Nacional. ¿Vale? El recurso lo interpusimos el trabajo fue desde 2012 a 2017. Estos procedimientos judiciales suelen ser bastante largos. Hay que tener bastante paciencia, entiendo, con ellos, porque los tribunales españoles pues a veces tienen tiempos que son como eras geológicas, cuando se van moviendo en plazos y demás. En este caso nos enviaron, interpusimos en 2012, nos enviaron el expediente en 2013 y nos lo enviaron en papel. Esto significa que nos enviaron 12 cajas y baúles de documentación que tuvimos que ir a recoger a la Audiencia Nacional con una furgoneta. En este caso tenían la documentación en CD, nos la podían haber dado perfectamente, pero nos inundaron de documentos. De hecho, en Sea Life tuvieron que habilitar una habitación solamente para el expediente de Viscarrues. Y no la he encontrado, pero hay fotos de la gente de SEO haciéndose fotos con todas las cajas, porque era la verdad es que bastante llamativo. En este caso presentamos la demanda en enero de 2014 y nos basábamos en la falta de alternativas y también en cuestiones sobre la viabilidad del proyecto, la fragmentación del proyecto, porque entendíamos que no se estaba evaluando también los nuevos regadíos que eran el objetivo del proyecto de Viscarrues en Olla de Huesca y Monegros. También los efectos sobre la fauna amenazada y protegida, principalmente Milano real, pero también muchas otras especies. Los efectos sobre la Red Natura 2000 y el LIC del Bajo Gallego. Los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua, sobre todo el artículo 4.7. Estimación y recuperación de costes, rentabilidad del proyecto, seguridad de personas y bienes, que fueron también temas muy importantes. Y el alcance de la declaración de interés general, que nosotros consideramos que no era lo mismo que el interés público de primer orden que exigía en la Directiva Marco del Agua
y la Directiva de Hábitat. También se me ha olvidado mencionar que nosotros recurrimos, las ONGs recurrieron al mismo tiempo que recurrían también los ayuntamientos, ¿vale? O sea que llevamos dos recursos en paralelo y algunos de los informes periciales de expertos fueron comunes. En este caso, pues hubo informes de Pedro Arrojo, que hizo 3 dictámenes económicos, uno con Jorge Javier Gracia, en relación con alternativas. Perdón, aquí se me ha colado alternativas viables en efectos, eso se me ha colado, no es artículo de empresa. Luego Silverlight presentó también varios informes sobre avifauna y red natura. Había también de Beatriz Arroyo sobre el Milano Real, de Antonio Casas sobre deslizamientos y seguridad, y un informe de 7 expertos de otros 7 expertos de la Fundación, entre los que estaban también Pedro, Abel, Narcis Prat, estaba también, creo recordar, Ullero, Nuria Cid. Disculpadme si omito algún nombre porque en este trabajo, igual que en muchos otros, ha participado y participó muchísima gente. Fue un trabajo de equipo importante de muchísimos expertos. Entonces, bueno, es un tema que movió bastante información, bastante documentación, tanto por parte de la Administración como por nuestra parte. Y en este caso, como os dije, las ONGs habían presentado una queja a la Comisión Europea por el proyecto del embalse de Viscarrués. Entonces, en julio de 2012, cuando estábamos ya en el procedimiento judicial, la Comisión anunció que iba a cerrar la queja, lo cual nos hubiera perjudicado bastante en el procedimiento. Entonces se envió un escrito que preparamos con las ONGs, en el que intervenimos también Abel y yo, explicando a la Comisión por qué había incumplimientos del derecho comunitario y el caso tenía que seguir abierto. Con esta información conseguimos que, y con información adicional, todo esto fue coordinado también por Silverlight, conseguimos que en mayo de 2015 la Comisión Europea enviara a España una carta de emplazamiento por incumplimiento del artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua. Estábamos ya casi al final del procedimiento, habíamos hecho la demanda, la prueba, estábamos en conclusiones y en julio de 2015 informamos a la Audiencia Nacional de esta carta de emplazamiento y la Audiencia Nacional la solicitó al Ministerio. Con lo cual, el contenido de esta carta de emplazamiento de la Comisión Europea sobre el embalse de Viscarrués fue fundamental para la sentencia que luego se dictó, que se dictó en julio de 2017. Y la Audiencia Nacional anuló el permiso del embalse y la declaración de impacto ambiental por entender que vulneraba el artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua. En este caso es importante, tenéis aquí, bueno, no sé si se ve bien, puesto la carta de emplazamiento, el escrito que enviaron las ONGs. Básicamente lo que las ONGs decían es que el proyecto presentaba impactos ambientales significativos y que no podían ser corregidos con las medidas correctoras, ni en las masas de agua ni en espacios de la Red Natura 2000. Entonces, lo que estaba argumentando el Ministerio es que no había un deterioro de la masa del río Gallego en este caso, porque aunque se iba a transformar una masa de agua natural, tramo de río, en un embalse, además es que estaba en muy buen estado ecológico, cuando fuera una masa muy modificada podría cumplir el objetivo con el buen potencial ecológico. Y básicamente decían que no iba a pasar nada, que iba a seguir estando en buen estado y demás. Nosotros también decíamos, a través de la información de las ONGs, que no se habían evaluado adecuadamente alternativas viables y que las había. Y esto se demostró pues, con informes de Pedro y de otros expertos de la Fundación. Y básicamente lo que la Comisión Europea le dijo al gobierno de España y lo que dijo al Reino de España es que una presa de 45 metros de altura siempre romperá la continuidad del río y afectará sensiblemente a su ecología y que el embalse iba a cambiar significativamente la ecología del río y que por tanto iba a haber una modificación o alteración sustancial. Porque es que en ese momento lo que se estaba debatiendo era eso. España estaba alegando que no iba a haber una modificación, que iba a hacer un embalse de estas características con una afección enorme y alegaban esto. Entonces la comisión les dijo que no lo compraba y consideró en esta carta de emplazamiento que el Reino de España había incumplido el artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua. Claro, la Audiencia Nacional con esta carta de emplazamiento, la carta de emplazamiento es, digamos, un documento que la Comisión envía a los Estados antes de emitir un dictamen motivado y de llevar a los Estados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento
del derecho comunitario. En este caso no hizo falta llegar al final porque esta carta de emplazamiento ya fue clave en el procedimiento. Y en la sentencia de la Audiencia Nacional consideró también que no se cumplían las condiciones excepcionales para permitir el empeoramiento del estado ecológico del río. Y además dijo que se incumplía el artículo 46.5 del texto refundido de la Ley de Aguas, porque antes de la declaración de interés general no se había realizado un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental, y el estudio específico de la recuperación de costes. En este caso, pues, eran 123 millones de euros, de los que se indicaba que el 70% lo pagaría el Estado y el 30% de los regantes. Entonces, bueno, esto es algo que también alegamos, probamos con todos los informes de Pedro, de todos los expertos de la Fundación. Entonces, bueno, yo lo estoy resumiendo muchísimo, pero bueno, es un tema en el que se debatieron puntos muy importantes de la política de aguas en España para esta y otras obras y temas que venían arrastrándose y formas de interpretar legal y demás. Y en este caso, bueno, pues el resultado fue bastante bueno. Después de la sentencia de la Audiencia Nacional, Riegos del Alto Aragón recurrió ante el Tribunal Supremo. El Ministerio, creo recordar que no recurrió en este caso. Y entonces nosotros nos personamos también en el recurso en el Tribunal Supremo y solicitamos, porque en esto Abel era un experto y siempre, ya os lo expliqué el otro día en el tema del Tajo, solicitamos una cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua. En esto la verdad es que Abel era un maestro, entonces planteamos y el Tribunal Supremo dijo, bueno, no voy a elevar la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, como suele hacer, pero voy a resolver yo. Y como pasó en el tema del Tajo, pues tuvo que resolver entrando al fondo del caso con toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mientras tanto y en paralelo nos enteramos, las ONGs recibieron información de que la Comisión Europea iba a cerrar el procedimiento de infracción en el que había emitido la carta de emplazamiento. Entonces nosotros todavía tenemos pendiente el recurso en el Tribunal Supremo y escribimos una carta a la Comisión pidiendo que mantuviera abierto el procedimiento y que además emitiera un dictamen motivado porque la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se basaba no era firme y de hecho había sido recurrida por los regantes y estaba pendiente todavía el recurso en el Tribunal Supremo. Y la verdad es que un cierre nos hubiera venido bastante mal porque aunque hubiera sido simplemente porque estaba pendiente de tribunales españoles, que es lo que suele hacer la Comisión, pues los contrarios siempre lo suelen argumentar diciendo que es porque no se han encontrado fundamentos, ¿no? Pero en este caso, la Comisión, de una forma excepcional, porque no suele hacerlo, dijo que había razones de oportunidad y economía de medios que invitaban a esperar a que se emitiera el recurso, la sentencia final por el Tribunal Supremo, para valorar si continuaba o no el procedimiento de infracción. Entonces, esto nos vino muy bien porque dejaba otra vez la pelota en el tejado del Tribunal Supremo con una carta de emplazamiento de la Comisión diciendo muy claramente las infracciones de la Directiva Marco del Agua que había, y además entrando bastante también en la parte técnica, es una carta de emplazamiento que está bastante bien. Y finalmente, pues la sentencia definitiva, que fue en el año 2020, que fue la sentencia de 18 de mayo de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional, anulando el proyecto y declaró inválido el anteproyecto del embalse de Viscarrués y la vía. El Tribunal dijo que no se cumplían, el Tribunal Supremo, que no se cumplían los requisitos del artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua, ya que no se había acreditado el interés público superior. Y este no era lo mismo que el interés general que estamos acostumbrados, este que se establecía en el Plan Hidrológico Nacional para todas las obras y demás. También el Tribunal Supremo dijo que no se valoraron de forma adecuada las alternativas y bueno, que no estaba justificado el impacto ambiental. La sentencia es una sentencia que era firme y puso fin definitivamente al proyecto, con lo cual este caso es uno de los casos de éxito en el que se logró parar un proyecto de este tipo, de estas características, en tribunales, porque ahora voy a explicar que no es fácil, no es fácil. El trabajo de Abel en este caso fue fundamental, porque digamos que había como en este caso, una colaboración entre toda la experiencia y parte técnica de Silverlight, la parte legal en Red Natura, toda la parte de la Directiva Marco del Agua y toda la coordinación con
los expertos de la fundación, que fueron bastantes los que intervinieron, también declarando como peritos en los procedimientos del ayuntamiento, en los nuestros. Algunos de los informes periciales se compartieron. La sentencia de los ayuntamientos también fue favorable. Y bueno, esta parte la termino porque la verdad es que es un ejercicio rebuscar en los archivos, como la otra vez, porque no son solo documentos, son emails. Y entonces, claro, volver a leer emails y mensajes de Abel y cosas que como coordinábamos, lo que, pues mira, vamos a hacer esto de esta manera, esto de esta otra, la comunicación. Entonces, aquí he puesto el mensaje que enviamos a distintos grupos con la sentencia de la Audiencia Nacional. Esta frase, todo lo del principio lo elaboró Abel en cuanto a la repercusión de la sentencia de Viscarrués, diciendo que lo más importante que hace esta sentencia es fortalecer el principio de prevención o no deterioro de los ríos y ecosistemas acuáticos de la Directiva Marco del Agua, al hacer una interpretación estricta y correcta de cualquier excepción a dicho principio. Y también es muy crítica con las declaraciones de interés general en abstracto que se hacen para determinadas obras en el Plan Hidrológico Nacional, en planes hidrológicos y en otras leyes. Y en ese momento decíamos, es muy probable que recurran en casación al Tribunal Supremo, pero ahí estaremos para defender la sentencia y que se confirme también en segunda instancia, como luego pasó. Nos alegramos profundamente por el río Gallego y sus gentes que llevan defendiéndolo tantos y tantos años. Y bueno, quería simplemente compartir con vosotros uno de los mensajes que enviamos tras esta sentencia. Y nada, termino en este caso comentando también un poco solo sobre el proyecto de Mularroya, porque los compañeros de Jalón Vivo van a hablar más en detalle de cómo fue el trabajo con Abel. En este procedimiento yo estuve solamente hasta la mitad del procedimiento, hasta la prueba, porque ya luego me cambié a trabajar en una organización en la que bueno, estuve varios años trabajando fuera de España. Pero sí que quería mencionar, porque este caso de Mularroya para mí también es un caso fundamental respecto a la política de aguas en España. Y bueno, no era un tema fácil, se consiguió una primera sentencia de la Audiencia Nacional bastante buena, que corroboraba también otras que se habían dictado anteriormente, pero lo que me gustaría aquí mencionar muy brevemente es cómo el no paralizar las obras, el no dar las paralizaciones cuando se piden, lo que hace es que al final pues, sea mucho más complicado el que se cumpla la ley y la legislación, incluso cuando los tribunales dan la razón, como en este caso que la dieron varias veces. Entonces, bueno, también muy breve, aunque se llama proyecto de la presa de Mularroya, este proyecto implicaba bastantes obras. Un azud en el río Jalón, la presa de Mularroya en el río Brío, un túnel de trasvase del río Jalón hasta la presa de Mularroya y luego multitud de obras de variantes de carreteras, de oleoductos, de desvíos de líneas eléctricas y otras. Era una obra muy importante con un impacto enorme. Igual venía del año 92, probablemente también de antes. Se había dictado un anteproyecto y una guía en el año 2003 que se habían aprobado, y en 2008 habían comenzado las obras. La plataforma Jalón Vivo y otros que recurrieron en ese momento consiguieron una sentencia anulatoria del proyecto en la Audiencia Nacional de 10 de junio que confirmó el Tribunal Supremo. Pero las obras no se paralizaron, siguieron, y a pesar de la primera sentencia, las obras continuaron, con lo cual en 2013 ya se habían destruido pues, 211 hectáreas de la cepa y se había hecho el 34% de la obra, hasta que en julio de 2014 la Audiencia Nacional confirmó la paralización. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo el no dar paralizaciones cautelares y el actuar de esta manera, estas políticas de hechos consumados, hacen que luego sea muy difícil que realmente la tutela judicial sea efectiva, porque aquí había dos sentencias favorables que tenían que haberse cumplido y tenían que haberse paralizado antes las obras. Nosotros, en este caso, tras el primer recurso, SEO Overlife igual, en este caso me pidieron también llevar el recurso contra la presa de Mularroya y en este caso igual dije que con Abel, si no
probablemente no me hubiera involucrado en este caso, porque estaba ya llevando también el tema de la mina de Cilveti, estaba llevando todos los temas del Tajo, montones de casos judiciales muy grandes, incluido en este momento que estaba en marcha también Viscarrués, y sobre todo porque consideraba fundamental que Abel interviniera también en este caso y que incluso, bueno, porque el caso lo lideró él, el de Mularroya. Era un tema muy complejo en el que inicialmente recurrimos tanto el proyecto como la vía, pero además tuvimos que recurrir un acuerdo del Consejo de Ministros, dos acuerdos en los que declaraba razones imperiosas de interés público de primer orden para seguir con la continuación de las obras, y además las medidas compensatorias que establecían en la DIA decían que las excepcionaban, que nosotros consideramos que esto era totalmente ilegal. Entonces, aquí estuvimos como casi año y medio, porque plantearon la inadmisión del recurso contra los acuerdos del Consejo de Ministros. La Audiencia Nacional planteó también una cuestión de competencia, entendiendo que podía ser competente el Tribunal Supremo. Total, que nos estuvieron año y medio con esta cuestión de competencia y demás hasta que pudimos presentar la demanda en el recurso, que fue en la Audiencia Nacional. En esta demanda, yo creo que es una de las más fuertes que hicimos y que trabajamos durante 6 meses, casi a tiempo completo, Abel y yo. Y la verdad es que también en coordinación con multitud de técnicos, la parte de Silverlight coordinaba Juan Carlos Atienza, pero también intervinieron Luis Tirado y Nicolás López. También hubo informes de Antonio Casas, un informe de caudales ecológicos de Domingo Baeza, también Pedro Arrojo intervino. Y bueno, alegábamos también la vulneración del artículo 4.7 de la directiva, incumplimientos relativos a seguridad y las vulneraciones de Red Natura. Y también relativas a alternativas, informe de viabilidad, parecido también a Viscarrués. Y nada, termino ya aquí porque entiendo que Jalón Vivo dará más información y detalles diciendo que se consiguió una sentencia favorable en 2001, cuando Abel continúa en solitario con el caso, cuando yo dejé de trabajar en temas en España en 2019-2020. Y la primera sentencia de la Audiencia Nacional fue una sentencia positiva muy importante también, muy importante, y que finalmente fue recurrida al Tribunal Supremo. Aquí en este caso tenemos enfrente no solo al Ministerio, también a las empresas, a los regantes. Era impresionante porque teníamos que estar haciendo, y Abel en este caso estaba llevando el tema, y delante a lo mejor teníamos 4 o 5 abogados de estas empresas que estaban... Y la verdad es que era una batalla desigual, pero yo creo que hasta el último minuto se peleó. Y me gustaría poner esto en valor porque finalmente la sentencia, el Tribunal Supremo en una sentencia de 2022 anuló la primera sentencia de la Audiencia Nacional, no entró al fondo del asunto y abrió la puerta a que la obra continuara. Y en mi opinión esto fue básicamente porque las obras estaban ya al 35, casi 40%. Si las obras no se hubieran comenzado y no se hubieran continuado cuando la Audiencia Nacional había dictado la primera sentencia, probablemente la sentencia del Tribunal Supremo, en mi opinión, hubiera podido ser de otra manera. Simplemente decir que esto es una muestra también del trabajo jurídico, las luces y sombras. En algunos casos se consigue éxito, en otros al final, pero todos se pelean igual y se trabajan igual. Y este de Mularroya es un tema en el que el trabajo de Abel fue fundamental. Hubo un trabajo enorme durante muchísimos años. Y en mi opinión, el conjunto de sentencias y todo lo que se trabajó aquí también es muy, muy importante respecto a los temas de aguas en España. Y nada, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues pasamos a plataforma Jalón Vivo. Antonio Geles, Antonio Oriol, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias por este desafío de preparar una presentación con el tema de Mularroya para seguir recordando a Abel. Y bueno, hemos preparado aquí una presentación que, bueno, al principio la íbamos a hacer Geles y yo. Al final han participado
dos miembros más de Jalón Vivo que son muy activos, que son Nerea Marín y Juanjo de Tierra. Y al final la presentación que han planteado ellos difiere un poco de la idea que llevábamos nosotros y al principio te quedas un poco sorprendido y luego ves la riqueza que tiene cada gente implicada con diferentes sensibilidades. Cuando nosotros empezamos con Abel, que fue por allá por el 2015, este conflicto era un conflicto que estaba ya muy agotado en cuanto a movilización social porque las obras seguían adelante. Vamos a hacer un repaso por el proceso jurídico, si os parece, y lo que pasa es que yo lo voy a contextualizar con cuestiones electorales y políticas que rodearon a todo desde el 2001. ¿De acuerdo? Podemos pasar. Sí, se ve bien, ¿no? Sí, bueno, sí, se ve muy bien. Esta es la imagen, esto es la obra. Vale, la introducción. Bueno, llevamos 23 años de lucha y ha sido bastante complicado el mantener un proceso jurídico tantos años. Si no hubiera sido porque aparecen María Soledad y Abel, la verdad es que hubiera sido imposible seguir. Cuando empezamos, no entendíamos nada de esto. Nosotros lo único que sabíamos es que había un proyecto y lo que podíamos sacar de los 8.000 y pico folios de ese proyecto, lo que sacábamos la conclusión es que ese llenado de ese pantano se iba a hacer trasvasando el río Jalón, que es el afluente más importante de la margen derecha del Ebro, en cuanto a aportaciones. Entonces, que 8 poblaciones de la zona iban a quedar con el río mermado y que la agricultura tradicional, de vuelta tradicional, iba a tener unos reveses importantes y que incluso el paisaje de esa huerta tradicional se iba a transformar totalmente. No entendíamos entonces ni de procesos jurídicos, ni de zonas cepas, ni de... Eso lo hemos ido aprendiendo con los años. Si quieres pasar ya, Laura. Para que os hagáis una idea, el conflicto que heredaron María Soledad y Abel es un conflicto con mucho menos glamour que otros conflictos y con muchas menos simpatías. En el 2001, cuando empezábamos todo esto, para que os hagáis una idea, era el único proyecto de grandes obras hidráulicas del Pacto del Agua que tenía a todos los partidos a favor. Todos los partidos políticos de Aragón estaban a favor de este proceso, de este proyecto, y entonces fue muy difícil organizar una oposición porque no había ninguna posibilidad de encontrar apoyos fuera de lo que eran 8 poblaciones que seguramente en invierno no alcanzan entre todas los 3.000 habitantes. Esta presentación ha ido cogiendo forma, pero sobre todo hemos ido redescubriendo la cantidad de aspectos y de idealistas que ha tenido todo este proceso y todo este proyecto. Si quieres pasar ya, Laura, y empezamos ya con lo que es el proceso desde el minuto 1. Este mapa que ya ha enseñado Soledad es para que situemos a la gente de dónde nos encontramos. Nos encontramos en la provincia de Zaragoza. El pantano, que es esa mancha naranja, está situado sobre la antigua Nacional 2. ¿Vale? A la izquierda, digamos cómo se ve el mapa, se encontraría el puerto de la Perdiz. Cuando vamos por la autovía Madrid-Barcelona en dirección a Barcelona, el puerto de la Perdiz es el punto alto y a la derecha se ve ese pantano, ¿vale?
A la izquierda del puerto quedaría lo que es el río Jalón. Y estos son los pueblos afectados que, si veis a mano izquierda, es en Vidal Rivera, Paracuello, Sabiñán, Morés, hasta 8. Chodes, Morata de Jalón, hasta 8. Y ahí se muestra la zona cepa, donde se ha puesto el pantano, y el túnel de derivación de trasvase de 13 kilómetros que parte desde debajo de Calatayud. Es para que nos situemos. Es posible que a lo largo de este rato vuelva a ir a que veamos el mapa. ¿Puedes pasar, Laura? Bueno, el origen del conflicto, pues se publica el proyecto. Delimita 38 zonas cepas, ¿vale? Incluyendo desfiladeros del Jalón, que es donde se va a situar la presa del pantano. La plataforma Jalón Vivo, entonces, presenta un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para que no haya un recorte de esa zona cepa, que era lo que pretendía la DGA. La DGA sabía que tenía que recortar esa zona cepa para facilitar todo el proyecto del pantano de Mularroya y el trasvase del Jalón. En el 2002 se aprueban los primeros recursos y en el 2003, en las elecciones municipales del 2003, en Morata gana una candidatura con mayoría absoluta contraria al proyecto. Concretamente es una candidatura de Chunta Aragonesista, que es una formación que, como el resto de las formaciones, está a favor de esta obra, pero aún así la gente que estaba en esa lista contrata los servicios de abogados navarros y empezamos con la presentación del recurso contencioso administrativo. Se suma el Ayuntamiento de Sabiñán y la propia plataforma. Bueno, como veis, en el 2005 la primera victoria ambiental, porque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos da la razón con el no recorte de la superficie de la zona cepa de Desfiladeros del Jalón. Y es el gran agarre jurídico que va a tener la plataforma para defender y para alargar el proceso hasta el 2024. Puedes pasar. En el 2008 empiezan las obras y conseguimos un gran eso cuando en el 2009 la Audiencia Nacional pues, nos da la razón y en el 2013 el Tribunal Supremo para las obras. Al mismo tiempo que ocurre todo esto, ellos se están preparando para yo creo que ellos se estaban preparando para esta sentencia y van tejiendo todo un entramado legislativo para sacar adelante esta obra. Cuando ocurre esta sentencia, en el 2007, se da una circunstancia y es que en las elecciones municipales el gobierno municipal de Morata de Jalón cambia. El concejal del Partido Popular se pone de acuerdo con el PSOE y con el PAR para tumbar al grupo que se había llevado a los tribunales o había compartido con nosotros el proceso jurídico y se forma un gobierno PSOE-PAR-PP para tumbar a los de Chunta. ¿Qué ocurre? Que se abandona ya el estar financiando los servicios jurídicos que habíamos contratado. Al año siguiente, el que había tejido todo ese nuevo gobierno municipal es premiado con una Dirección General de Salud Pública. ¿Vale? O sea, que eso también, estas cosas hay que contarlas porque cuando nos enfrentamos a proyectos de este estilo,
el poder emplea armas de todo tipo y es muy difícil eh, combatir determinadas cosas. Todos los pueblos que vemos en el mapa, todos los pueblos afectados, los 8 pueblos afectados de la Ribera del Jalón, son premiados, como todas estas obras de este tipo, con los fondos de compensación. Y entonces, pues un pueblo acaba con un ayuntamiento nuevo, otro acaba con un pabellón nuevo, y es una dificultad añadida en nuestra lucha por parar estas grandes obras. Nosotros vamos con un discurso distópico y viene la administración con un relato feliz y con una billetera para hacer grandes obras en los pueblos, sean necesarias o no. Puedes pasar si quieres. Bueno, la Audiencia Nacional ratifica el Tribunal Supremo y ya empiezan los consejos de ministros de la época de Rajoy para empezar a armar el otro proyecto y que el otro proyecto salga adelante. El segundo proyecto, una vez que se tumba el primer proyecto, es un cortapega del primero, ¿vale? Y lo que ellos van haciendo es, a base de consejos de ministros y de modificar alguna ley, como es la ley de patrimonio natural y biodiversidad, ¿vale? La ley esa que pone abajo ahí en la imagen 33 de 2015, que es la modificación de la ley de 2007 de patrimonio natural y biodiversidad, y que en las modificaciones que hacen modifican los artículos referentes a la gestión y la conservación de las zonas de la Red Natura 2000. Bueno, eso es lo que ellos van haciendo, pero bueno, nosotros tenemos la suerte de encontrarnos en el camino con Abel y con Soledad. Lo que he dicho antes, y es una cosa que yo creo que sentimos todo Jalón Vivo, si no hubiera sido por la aparición de Abel y de Soledad, seguramente las fuerzas ya estaban muy justas y esta lucha se habría extinguido antes de ahora, ¿vale? Realmente fue una suerte que aparecieran ellos. Puedes pasar, Laura. Se siguen pidiendo la paralización de las obras, pero como el único ayuntamiento que teníamos, digamos, ya a nuestro favor había sido ya en esa operación, nos habían quitado la posibilidad de solicitar una paralización de obras sin fianza, pues bueno, pues era bastante inviable. Otra cosa que tuvimos suerte fue la aparición de gente como Pedro en el Parlamento, en la política, a través de Podemos. Y Pedro Arrojo, pues nos animó y organizó unas jornadas técnicas sobre Mularroya en las Cortes de Aragón. Eso fue un hito realmente para nosotros, porque de no tener ningún apoyo político, pasábamos a hacer unas jornadas dentro del gobierno de Aragón, del Parlamento aragonés. Puedes pasar si quieres. Bueno, en 2017 la Audiencia Nacional admite nuestra demanda y ahí es lo que hablaba María Soledad de una época de tanto trabajo por parte de ellos, ¿no? Tenemos la suerte de contar con gente para las pruebas periciales como Antonio Casas, como Pablo Vargas y como Domingo. Y bueno, pues es el momento en el que yo creo más cerca estamos ya de poder volver a parar la obra. Puedes seguir, puedes seguir.
Bueno, en el 2021 la Audiencia Nacional nos vuelve a dar la razón. En ese momento, cuando pasa esto, sí que estuvimos a punto de que esto se parase. Porque nos llegaron noticias de que tanto Pablo Morán, el director general del Agua, como la propia ministra, no estaban por la labor de recurrir, lo cual creó en nosotros un momento de ilusión tremendo y en Abel también. Pensábamos que era posible, si ellos no iban a recurrir junto a la UTE y a los regantes, pues teníamos bastantes posibilidades de ganar. Lo que ocurrió fue que el señor Javier Lambán enseguida movió ficha y yo creo que presionó a Pedro Sánchez y entonces ellos fueron otra vez a recurrir junto con la Junta Central de Usuarios y con la UTE y yo creo que ya ahí es donde nosotros ya perdimos. Nosotros pedimos una paralización de las obras entonces. Claro, nosotros como no teníamos ningún ayuntamiento que hubiera estado exento de que se le pusiera una fianza, y bueno, como dato curioso, pues la UTE y la Junta Central de Usuarios solicitaron una fianza de 200 millones de euros a Jalón Vivo. Lógicamente no los teníamos y argumentamos eso, de que éramos una asociación sin ánimo de lucro, y la respuesta del Tribunal Supremo fue de ponernos una fianza de 1 millón de euros, que tampoco teníamos, lógicamente, y entonces se continuaron las obras. Puedes pasar, sí, eso. Bueno, cuando ya vemos que tenemos pocas posibilidades, a ver cómo era tan vitalista, él no se rendía nunca, ¿no? Y siempre veía posibilidades, pues a la cuestión prejudicial, ¿no? Y bueno, pues fuimos a la cuestión prejudicial, otra vez con SEO, contencioso administrativo, y bueno, pues la Audiencia Nacional desestima tanto la cuestión prejudicial como el recurso pendiente. Y entonces, pues ya aquí en el 2024 es cuando nosotros pues ya damos o ya vemos que ya no tenemos nada que hacer a nivel jurídico. En diciembre, el 2 de diciembre, Izquierda Unida presenta en la Comisión Europea una pregunta formal que fue redactada por Abel. Y bueno, pues unos días después Abel nos dejó. Y bueno, para nosotros la pérdida de Abel va unida y va a ir unida siempre con la derrota judicial, porque encima coincidieron las fechas de esta manera. Y bueno, puedes pasar si quieres. Bueno, pues luego Europa, pues dice la Comisión Europea, pues le da realmente otra vez la razón al Tribunal Supremo y dice que él ha actuado correctamente. Y bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestra lucha jurídica por el río Jalón y por la defensa de nuestro territorio. Sin Abel y sin María Soledad esto no hubiera sido posible y de hecho creo que hemos tenido una defensa jurídica por encima de nuestras posibilidades y por encima del movimiento que nosotros podíamos crear. Nosotros no vivimos en zonas de simpatía. Nuestro territorio no es un territorio difícil de defender, fácil de defender, no genera simpatías entre la población urbana, como puede generar zonas, por ejemplo, como el Pirineo. El Pirineo es la zona mítica de Aragón y el sitio donde la gente urbanita se divierte y disfruta de la naturaleza. Entonces, lo nuestro es bastante más complicado. Sin apoyos políticos, sin ayuntamientos que pudieran parar la obra, pues al final nosotros creemos que hemos llegado donde no pensábamos que podíamos llegar, la verdad, a pesar de todo.
Y como os he dicho al principio, bueno, pues esta presentación al final la han hecho Nerea y Juanjo, que debían de ser ellos los que estuvieran aquí hablando de esto. Pero a mí me ha parecido que todo este trabajo ha sido como un último regalo de Abel. Nosotros nos habíamos quedado muy aletargados por la derrota jurídica y por la pérdida de Abel, y esto ha servido para ponernos otra vez en marcha. De hecho, creo que esta presentación no debe de acabar aquí. Esta presentación tiene que seguir modificándose. Primero, para un rollo nuestro, de nuestro duelo, como organización, como plataforma. Y en segundo, porque yo creo que a Abel le gustaría, y a mí, y que esto no fuera un punto final, sino que esto se pudiera convertir en algo del que aprendamos muchas cosas. Creo que hemos forzado mucho al Estado a cambiar cosas para poder sacar esto adelante. Creo que ellos han aprendido muchas cosas y nosotros debemos de aprender porque se van de aquí sabiendo más cosas de cómo tienen que hacer las cosas y eso nos va a dificultar mucho el seguir defendiendo territorios en cuestiones de agua o en otro tipo de cuestiones. Yo eso es lo que pienso y estos días preparando este foro pensaba que yo ojalá cuando empezamos en el 2001 alguien me hubiera explicado cómo se las gasta el enemigo, qué cantidad de posibilidades tienen ellos con el dinero público, pero al mismo tiempo que una pequeña organización como la nuestra hemos forzado muchas cosas, hemos tenido momentos de ganarles, hemos parado la obra en el 2013 y eso da mucha esperanza. Pero creo que la gente que se enfrente a defender su territorio debe tener sitios donde agarrarse como la fundación, como este tipo de foros y que empiecen a aprender la cantidad de posibilidades que hay de defendernos, pero sabiendo la cantidad de recursos que tienen ellos para actuar contra nuestros paisajes. ¿Puedes pasar? Espera, la he quitado Bueno, ya. vale, la has quitado, vale, me lo está diciendo, perdona. Bueno, la última parte es una historia de la Espera, que participación ciudadana, pero yo creo que la podemos dejar ya, Laura. esta es, ¿no? No, esa es, sí, Sí, la he puesto antes, sí. vale. Bueno, pues esto es todo, la verdad. Muchas gracias, lo dicho, por esta oportunidad de pensar en grupo, como lo del otro día del homenaje a Abel que a nosotros nos hizo mucho bien, la verdad. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todas y a todos, Jalón Vivo. Yo a veces pienso si alguna vez, siguiendo un poco tradiciones anglosajonas, que siempre piden ese término de no solo aprobar o no un proyecto, puede ser un acierto, un error en unos casos, en otros, sino luego siempre insisten en accountability, en dar seguimiento, a ver si lo que se dijo que iba a ser es o no es. Si lo que se dijo que iba a funcionar, funciona o no funciona. Digo, más allá del caso concreto, sería bueno que en algún momento hubiera una capacidad también desde la gestión pública de revisar hasta qué punto los cálculos que se hicieron, por ejemplo, de rentabilidad económica, eso obviamente va a ser una burrada, eso no es rentable de ninguna manera. Entonces, todo lo que se dijo que iba a ser, al cabo del tiempo, a ver, ha sido, no ha sido, y aprender de cara al futuro. Lo que tú dices, que eso no quede ahí, pero bueno, ya veremos. Paso la palabra a Leandro del Moral, con dos nuevos casos también en los que Abel se implicó a tope, que era Melonares y Alcolea. Abel, tienes la palabra. Muy bien, pues muy buenas tardes. Es mucha ya la información que se ha dado y cambiamos de tercio el suroeste, Sevilla, Cádiz, Sevilla, Huelva. Dos casos también muy significativos y en los que Abel Lacalle intervino. Desde
Desde otra perspectiva, no se trata en este caso de procedimientos jurídicos, sino de elaboración metodológica, de análisis de los costes y de los procesos, de las experiencias de recuperación o no de los costes de estos procesos. Me voy a basar en compartiendo pantalla. ¿Eh? Ahí está, ¿no? Ahí Sí, está. está en ello. Bien. Vale. Compartiendo pantalla. A ver, un Ya está. momentito. Aquí. Aquí. Primero esto. De acuerdo. Me voy a basar en este documento. ¿Sí? En el documento elaborado por por la Fundación Nueva Cultura del Agua, con la participación y la financiación por parte del pequeño proyecto, por parte de BBF, como estáis viendo, y titulado Estudio de casos para la aplicación de la metodología sobre recuperación de costes de los servicios de agua, el embalse de Melonares y la presa de Alcolea, cuyos autores fuimos, como estáis viendo ahí también, Joan Corominas, Pablo Corominas, Abel Lacalle, Francesc Larroca y yo mismo. Un equipo pluridisciplinar de ingenieros, economistas, juristas y geógrafo que elaboramos este trabajo, en el cual la huella de Abel es muy importante. Se aprecia de una manera especialmente significativa en este punto, referido al caso del embalse de Melonares, en el cual un epígrafe se titula Aspectos jurídicos de la recuperación de costes. Pero toda la estructura del enfoque metodológico, pues debe a él gran parte, ¿no? Aquí están Coromina, Joan y Francesc, que podrán apuntar, ¿no? Y precisar o corregir algunas de las cosas que pueda decir. Paso a una presentación que parece que la estáis viendo, ¿verdad? Ahora la pongo en, en- en extendido. Bien, el primer caso, en Melonares. A ver, voy a compartir, que parece que se ha ido el compartir, ¿no? Estamos viendo, Aquí. ¿eh? Estáis viendo. Estamos viendo Estáis la viendo la portada del presentación, informe. ¿no? Sí, sí. Estamos De viendo acuerdo. el Ahora PowerPoint. la presentación, ¿verdad? Vale. Ahora Un ponlo en momentín, un modo momentín. eso, Ahí está. ampliado. De Eso. acuerdo. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Bien, el embalse de Melonares. Es una obra también de gran recorrido. Bien, está hecha, está ya acumulando agua desde el año 10. Tiene unas características que no me puedo detener en ellas, fijaros esta, pero sí en esta curiosa cerrada imperfecta con diques de materiales sueltos sobre un río, el río Biar, que ya regulado en cabecera, se añade este embalse con la justificación de necesidad de abastecimiento a Sevilla, una necesidad acentuada, ¿no?, en la opinión pública mucho después de la gravísima sequía del 91-95, que tuvo a la ciudad varios años con muchas horas de restricción de aguas. El río del que se abastece, junto con el Biar actualmente, es el Ribera de Huelva, con 5 embalses, incluido uno hidroeléctrico que está también al servicio del abastecimiento, el Ribera de Huelva. Y este es el Biar Melonares. Este es el río Melonares. ¿Eh? Antes de la construcción del embalse, en la cerrada de Melonares, el río Biar, en la cerrada de Melonares que tenemos a la izquierda. Un río, solamente voy a indicar esto, esta playa de arenas y guijarros sueltos que denota la dinámica geohidromorfológica natural que conservaba el río pese a su regulación en cabecera por ese embalse de regadíos que he comentado anteriormente. Esta es la cerrada sobre la que se construye el embalse, y aquí tenemos el gran valle de la Sierra Morena, el único que quedaba, el único grande que quedaba. Realmente era el único río grande en estado natural de Sierra Morena, pese a su embalse en cabecera, el embalse Pintado. Y este es el embalse.
Bien, la, la intensidad de la presión social unánime, partidos políticos, sindicatos, salvo los sectores ecologistas, ambientalistas que se oponían y algunos sectores de la universidad, de la academia, de la investigación que nos oponíamos, era tremenda. Esta portada marca algo que se reiteraba, ¿no? Cuando llovía mucho, tenía que llover mucho para llenar el sistema de embalses de Ribera de Huelva, y el último embalse, el Jergal que indicaba aquí, se llenaba y desembalsaba, inmediatamente tengo coleccionadas varias portadas de este periódico, El Principal de Sevilla. El agua desembalsada en las últimas 24 horas abastecerá Sevilla, abastecería Sevilla. Los 200 hectómetros cúbicos hubieran reposado el pantano de Melonares, pero el pantano de Melonares está en otro río y nunca podría ser llenado por esos desembalses. En fin, lo menciono como una presión mediática muy fuerte, muy intensa. Y por otra parte, una vez que se puso en marcha con financiación europea, tras mucha resistencia de información, de aportaciones, de argumentos y estudios, pues la Comisión Europea cedió y concedió la financiación con restricciones y condiciones, sobre todo con un proceso de restauración, de compensaciones ambientales que superaban incluso los costes de la propia obra. Fue la primera vez. Y se presentó el embalse con este tipo de ideas. Bien, entrando en lo que se hizo en ese estudio que se desarrolló en el año 19, se publicó, se terminó, se presentó en el año 2020. ¿Eh? Y en la parte en la que más directamente está la mano de Abel, se ve la mano de Abel, la autoría de Abel, aunque lo está en el conjunto del estudio. Los aspectos jurídicos de la recuperación de costes. Unas primeras consideraciones sobre el principio de quien contamina paga, y la inadaptación o la incorrecta adaptación e insuficiencia del derecho español a la directiva marco. Aunque como veremos luego, el análisis de las condiciones que tenía que haber pasado y no pasó, el proceso de diseño y construcción y puesta en servicio del embalse, al ser anterior a la directiva marco, pues tiene algunas diferencias con respecto a los principios de la directiva claro, están en vigor desde el año 2000 y 2003, ya cuando la obra estaba en construcción. Como era de esperar de una adaptación de mínimos, comporta un elevado riesgo de resultados insuficientes. En el caso concreto de la obra hidráulica, se necesita analizar el ciclo de vida y las fases críticas de la recuperación de costes con objeto de abordar estos problemas. Y eso es lo que se acomete en las páginas siguientes. Primero, las fases críticas de la recuperación de costes. El ciclo de vida completo, el análisis del ciclo de vida completo, para abarcar de manera objetiva, sistemática y científica todas sus fases, en la medida en la que se deben analizar los costes de un embalse, incluidos los ambientales, procede a realizarlo con el enfoque de ciclo de vida completa, que permite un análisis más acorde con la realidad material. Una primera idea de carácter metodológico que, como es el caso, porque se trata de aplicarlas al caso concreto, en este caso Melonares y en el siguiente el embalse de Alcolea, se materializa en las fases de manifestación de la necesidad. En este caso se planteó en los años 90, en la primera parte de los años 90, en la respuesta que se afirma ya estaba concebida con anterioridad y lo estaba realmente en el proyecto del embalse, que se acentúa su necesidad con la experiencia de sequía, se afianza, por otra parte, el apoyo social y político, la evaluación, que aquí se identifican los elementos en los que se materializa esa evaluación, la memoria del proyecto, el estudio ambiental, hay un estudio ambiental complementario y hay un estudio ambiental que
que finalmente da lugar a la declaración, por tanto, un largo proceso, alargado a consecuencia de la falta de calidad reconocida de las primeras fases y de las últimas, pero las primeras que dieron lugar. El proceso de financiación con las negociaciones con la Comisión Europea, que aportó fondos de cohesión que se dan a objetivos o proyectos ambientales o de movilidad, de transporte, movilidad, ambientales. En este caso, bueno, aunque ocupaba un espacio natural protegido, un parque natural, se consideró que la supervivencia, que es como se denominaba las necesidades de aquel momento tras la crisis de la sequía de una población humana, pues tenía rango de objetivo ambiental. El proceso de decisión, el proceso de ejecución, el proceso de funcionamiento desde su terminación, el proceso del establecimiento de los cánones y tarifas y el desmantelamiento debiera incluirse, que en este caso no se ha contemplado. Bien. De acuerdo con el documento, no se han identificado y valorado los costes ambientales y del recurso en ninguna de las fases críticas. Siendo llamativo que habría resultado sencillo en el caso de los costes de medidas de corrección y compensación a través de las contrataciones realizadas a estos efectos, ¿no? Que, como he dicho, pues ascendieron a 60 y tantos millones de euros, incluso por encima del coste de la ejecución de la obra de ingeniería, de construcción de la presa. Evaluación. La evaluación ambiental, el segundo punto, se identifican las normas que en este caso justifican o exigen la justificación de la necesidad, el estudio de alternativas, la viabilidad y el análisis coste-beneficio. Coste-beneficio, me ha llamado la atención la expresión, recordando el documento, pienso que la expresión coste-beneficio en lugar de eh, operatividad de las medidas responde a la etapa pre-directiva marco en la que se desarrolla esta obra. Las normas comunitarias, las normas españolas, las normas comunitarias de biodiversidad, las normas comunitarias aplicables a la asignación de fondos estructurales para el proyecto. En relación con este punto, ni el estudio de impacto ambiental y sus complementos, ni la aclaración de impacto ambiental y las decisiones de autorización y financiación del proyecto tratan con la suficiente profundidad la necesidad de justificación del proyecto, ni las previsiones de costes y recuperación. Dentro de este punto se aborda la necesidad y justificación del embalse y lo tratado, lo contenido en la documentación sobre este punto de necesidad y justificación, y se centra fundamentalmente, se identifica que la justificación se centra fundamentalmente en las necesidades de abastecimiento de Sevilla y con unas previsiones de demanda, que este es un punto muy importante, en este caso es clave, con unas previsiones de demanda previsiones o identificación de demanda actual de 188, futura del 2002, se está hablando del 93, de una de las fases de la evaluación ambiental, 2008 y 2030. Bien, la Comisión Europea mantuvo una posición escéptica en este periodo de negociación sobre la financiación, sobre la necesidad del embalse Mironares, pero definitivamente aceptó su justificación y estableció condiciones estrictas para su ejecución. Aceptó su justificación después de 2 visitas del de las autoridades, de municipales, autonómicas, estatales, sindicales. Dijo, bueno, pues aquí tienen ustedes, si quieren la financiación, utilizarla para esto. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que, en primer lugar, nunca estuvo la demanda en 188, lo más, que es muy alta, estuvo en 173, actualmente está en 96. Creo que no solemos dar, este es un caso excepcional, pero también Zaragoza lo es, incluso más. No damos suficiente atención a este fenómeno de la eficiencia, de la reducción de consumo unitario, un 45%, teniendo en cuenta el aumento de la población durante este periodo.
Este es un gráfico de la propia Masesa que se resiste, salvo la etapa del mandato municipal anterior, se han resistido a dar esta información. Incluso la han considerado precipitada, temporal, la crisis económica, sin ver la gráfica, que en este caso procede de la propia empresa. Bien, es verdad que la sequía del 70, caída por cortes, elevación. Posterior a la sequía del 80, caída, elevación. Hasta los años 90, sequía de los 90, caída, se esperaba elevación. Pues no, no ha habido elevación, ha habido repunte limitadísimo y luego desde este siglo, caída, 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 que todavía sigue y todavía se podía producir. Aquí no hay efecto rebote. Esto es muy interesante en nuestros debates porque aquí se absorbe, no se absorbe, se acumula, se mantiene, pese al aumento de población, incluso la tipología residencial de pareados o de mayor consumo, o pequeñas parcelas de ajardinamiento, etcétera, se mantiene la reducción. ¿Eh? No se produce ese efecto rebote que estamos muy acostumbrados a reconocer. Hay un modelo, este está planteado pues, por un autor, Pickham, desde el comienzo del siglo, que realmente se ha producido además no solo en Zaragoza o en Sevilla, sino en todas partes. En Madrid hay 20%, en Barcelona 25%, en Granada, en Córdoba, en Cádiz. No prestamos suficiente atención a este tema, me parece. Bueno, siguiendo con el estudio. Sobre alternativas, bueno, como se ha señalado, pongo en azul lo que son las palabras de Abel, porque esto está escrito por él, más de tipo de conclusivo. No seas como se ha señalado, la necesidad del proyecto estaba basada en una sobreestimación de las futuras demandas que, de haberse considerado correctamente, habrían hecho innecesario el estudio de alternativas. Esto es muy interesante y con el Ciro, por cierto, una manifestación de ese estilo irónico que caracterizaba a nuestro gran amigo. Dicen las potencialidades de las actuaciones socioeconómicas, dice la documentación. Desgraciadamente, esta medida sería muy impopular, aumentar el precio, y políticamente no parece factible, al menos a medio plazo. Concienciación y educación de la población, muy importante, pero sus frutos no son esperables a corto ni medio plazo. Serán necesarias varias generaciones para que la mayoría de la población ajuste su consumo de agua a sus necesidades reales, por razones de autodisciplina. Y dice Abel, el lector no puede dejar de preguntarse cuáles eran los conocimientos de sociología de los comportamientos sociales futuros que facultaban a los autores del estudio para emitir semejantes afirmaciones, con las cuales se zanjaba la discusión de las alternativas. Esto lo firmaba un conocido eh, ingeniero de la Confederación, de la muy vieja escuela de esas etapas. Bueno, tercero, canon de regulación y tarifas de utilización. Tercer punto de este epígrafe sobre las los enfoques jurídicos de la recuperación de costes. Bien, aquí pongo esto sencillamente como un ejemplo de cómo, claro, apoyaba, en este caso, pues, de una forma especialmente interesante, ¿no? Abel, sus estudios, ¿no? Realmente el estudio al que me estoy refiriéndome, de la Fundación y la IBPF, el, se notan las suyas, se notan por la profusión de notas, ¿no? Bien, aquí va una de 1886 o 1846, 1133, 1160, 60, y un repaso a la trayectoria, a la prehistoria moderna, bien es verdad, del tema. Para pasar a estudiar el hecho imponible del asunto, eh, qué es el hecho imponible, cuándo se produce el hecho imponible, y aquí resalto el embalse, un aspecto de ello, de la cronología de producción del hecho imponible. En este caso, el embalse ha permanecido 7 años, porque el hecho imponible con se define con la existencia de la obra hidráulica y la disponibilidad, se use, ¿no? El agua que la obra hidráulica
ponga a disposición. El envase ha permanecido 7 años disponible, generando gastos de mantenimiento y tal, deteriorándose, pero sin ser objeto de recuperación de coste alguno. Los obligados. ¿Eh? Bueno, no veo bien esto. El 3.2 son las exenciones que no tienen en este caso mucha relevancia. Los obligados, esta situación es contraria. La ausencia de concesión de los usuarios es contraria a la obligación de contar con una concesión para poder realizar el uso privativo de aguas. A la decisión de la Comisión, es contrario a la decisión de la Comisión que en su financiación establecía ciertas condiciones de constitución y de transparencia de funcionamiento del colectivo usuario y las condiciones de constituirse en entidad supramunicipal para titular. O sea que tenemos, digamos, el concepto y su aplicación, su estudio, su análisis en el caso concreto, detectando lo que pudiera ser pues, ajustado o no ajustado. La cuota tributaria, dentro de ella ya hay una gran desagregación, los gastos de funcionamiento y conservación, no tengo tiempo para entrar en todo, los gastos de administración, los gastos de inversión, el régimen transitorio. Este punto es menos conocido, por eso lo apunto y identifico esta propuesta, ¿no? Que contiene esta parte del estudio. El reglamento establece la posibilidad de establecer un régimen transitorio cuando la puesta en servicio se efectúe gradualmente. El organismo de Cuenca, en este caso la Confederación, que era la responsable, no explicita ni justifica la necesidad de establecer una entrada en servicio progresiva, como la establece. Además, aplica un régimen transitorio de las inversiones en el canon de regulación, lo que no está autorizado por el reglamento, que solo permite para los gastos de funcionamiento y conservación de administración. Como estamos viendo en este caso, el análisis se hace post, está funcionando la obra, ya se pueden analizar los cánones y las tarifas que se están aplicando. No es un estudio a definir tales cánones, sino a analizar y a detectar su ajuste o falta de ajuste con la normativa. El régimen transitorio, la tasa de descuento en la revalorización, un aspecto fundamental, las correcciones, las ayudas de la Unión Europea. En este caso, en el presente caso, el organismo de Cuenca ha identificado y cuantificado las ayudas del Fondo de Cohesión como inversión financiada por el Estado, para luego excluirlas de la recuperación. También ni la ley ni el reglamento tratan la inclusión o exclusión de las ayudas comunitarias entre las inversiones amortizables en el canon de regulación o la tarifa de agua. La laminación de avenidas, otro tema muy eh, sometido a discusiones, a controversias. Ni la ley ni el reglamento identifican la laminación de avenidas como un servicio que haya que de considerarse a los efectos de cuantificación. Sin embargo, en la cuantificación concreta, real de este caso, que realiza el organismo, se incluye una reducción del 20% en concepto de laminación de avenidas. Todavía tenemos un concepto más, el reparto entre los usuarios, en relación, una relación entre usuarios que produce una subvención cruzada de los beneficios urbanos a los beneficios de los regantes. Además, la ponderación señalada no está motivada ni justificada. La ponderación relativa a las diferenciaciones de distribución de costes por precios unitarios, que ahora viene lo de unitarios. En el caso de las unidades son hectáreas para los regadíos, hectómetros cúbicos para abastecimiento de usos industriales consultivos y usos no consultivos, y megavatio hora en los aprovechamientos hidroeléctricos. El tratamiento de este aspecto, dice Abel, produce un trato desigual entre los usuarios que incentiva el ahorro al que menos consume en términos globales, abastecimientos, y no lo hace al que más consume regadíos. Aquí tenemos pues este debate entre usuarios de un tipo u otro, como en el punto anterior. Y la aplicación, por último,
el Supremo ha declarado que dichas exacciones deben ser objetivadas en el presupuesto antes del inicio del ejercicio, exacciones del ejercicio o campaña al que corresponde, aunque no se liquide, notifique. Bueno, esto es un tema de gestión administrativa, de diligencia en la identificación del montante de cánones y tarifas en cada una de las campañas que da lugar a capacidades de impugnación de tales cánones de regulación y tarifa por parte de los usuarios, ¿no? En un aprovechamiento. Bueno, en resumidas cuentas, en este caso, aplicando en partes siguientes del estudio, aplicando todo este marco conceptual, metodológico al caso, que ya se han visto algunas de las valoraciones, pero aplicándolo ya en términos cuantitativos concretos, ya con intervención principal en esta parte de Joan Corominas, de Francesc Larroca, pero con la supervisión del propio Abel, en estos términos metodológicos, pues bueno, se llegan a estas conclusiones. Con criterios de contabilidad pública, el total de recuperación de costes serían 10 millones, un total de recuperación de, como veis, 318 euros por metro cúbico. Con la aplicación de la ley de aguas sería 0,114 y las tarifas que realmente se están pasando pues son de esta otra cantidad, ¿no? De 0,048. 100% de recuperación, 36 en el caso de aplicación estricta de ley de aguas, con todas las irregularidades, incluso con respecto a la propia normativa vigente, llegamos a una estimación del 15%, ¿no? Motivos que favorecen limitaciones de la ley, reducciones de costes de los servicios públicos como laminación de avenidas, no imputación de ayudas europeas, no contabilizar, ¿eh? Y, ya sin tiempo para pasar al otro caso, pero sí para ver cómo se complementan, se confirman estas principales conclusiones, pues Eh, simplemente, pues nada, comento que Eso se trata le de una algo obra en rápido, porque ejecución, un minuto. Se trata de una obra en ejecución, ¿eh? Está parada desde el año 17. En este caso, el estudio tuvo un efecto muy importante, que fue no solo estas consideraciones territoriales, socioeconómicas, que dan una complejidad, una amplitud a los necesarios, a los estudios de análisis económico de costes y recuperación de dichos costes. Mm, en este caso hay un problema de calidad, que es fundamental. Aquí, como en el otro caso, hay un problema de sobredimensionamiento de demandas. Aquí hay un problema de calidad. Bien, el estudio dio lugar a que la Junta de Andalucía, partidaria de la ejecución del embalse sobre el río Diel, encargara un informe, un dictamen positivo a la conocida, importantísima consultora Delta, que fue analizado, que fue reacción a este estudio, que fue analizado por el equipo mismo del estudio con la colaboración de otra serie de expertos, especialmente en minería, en ingeniería química y en ecología y en otros aspectos. Y bueno, abrió un debate con la consultora, tras la cual con conexiones online, conferencias online con sus técnicos, en la cual ésta aceptó el carácter incompleto, inexacto, insolvente del estudio y lo retiró. Lo retiró o anunció, claro, la retirada o transmitió a su cliente, que era la Junta de Andalucía, esto es, con lo cual ha contribuido lógicamente a la situación de estancamiento de la obra, que se encuentra en una condición, en una situación pues, de negociación autónoma, gobierno central, incierta, en estos momentos incierta.
Y las conclusiones ya unitarias respecto del tema de el cálculo, el análisis económico de las obras hidráulicas que unen las consecuencias de Melonares junto con las extraídas de estos aspectos específicos de los problemas de calidad de la obra de Melonares. Digo, perdón, de la obra de Alcolea. Y aquí termino. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Bueno, pues nada. Laura, A ver, nos hemos comido ya todo el tiempo del webinar, lo que comentábamos, pero vamos, yo creo que las intervenciones han sido súper interesantes como para, por lo menos si nos importa, dejar por lo menos un turno de intervención si alguien quiere comentar algo o intervenir, pues este es el momento. Leandro, no sé si sigues compartiendo o no. Sí, No, 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 ya lo quiero compartir. pero Lo, a dejar de compartir, perdón. eso. Sí, Nada, gracias, perdón, perdón. Lo que nada, me nada. faltaba. Nada. Entonces, Venga. bueno, eh, mira, Jesús, Sí, no, a ver, muy brevemente. Primero, dar la enhorabuena a los tres ponentes. Ha sido muy agradable técnicamente lo que han dicho, muy emotivo. Yo me he emocionado en varios momentos recordando a través de lo que ellos decían, pues la figura de Abel. Lo vamos a echar muchísimo de menos, y habéis conseguido que me emocione en varios momentos. Y en lo concreto, animar a Antonio Oriol. El río Jalón efectivamente no es de los que los urbanitas miran más, pero no deja de ser una maravilla. Y yo cuando voy a Madrid en coche desde Barcelona, no dejo de maravillarme con aquel paisaje. Y joder, hay que luchar por mantener eso. Yo diría que, en fin, no quiero compararlo con lo de los Pirineos, con otras guerras, pero es tan singular el río Jalón que claro que hay que luchar por él. Y a lo que has dicho, Leandro, bueno, en realidad han sido dos ponencias, pero bueno, simplemente ofrecerme. Yo conozco bastante el tema de los drenajes de aguas ácidas de minas de Huelva. Conozco toda la película de Alcolea y, en fin, en la medida que si necesitáis algo de ayuda por temas de aguas ácidas y cómo luchar contra la acidez, contra la acidez o convivir con ella, que esa es otra guerra. En el Consejo Nacional del Agua hablaban de utilizarla para regar Doñana y a mí se me ponían los pelos como escarpias y el consejero de la Junta medio se reía de mí. No sé si Joan creo que estabas por aquí, ¿no? Joan Corominas, él estaba presente en esa comisión. En todo caso, simplemente daros la enhorabuena, no tenía ninguna pregunta concreta, Laura. gracias, Jesús. Pues Laura, yo sí quería, es que no sé levantar la mano, lo claro, siento. no, tú háblame directamente, Clara. Es mejor. Es que no lo encuentro tiene el ordenador del despacho y no lo encuentro nada. Daros a todos las gracias, que me han encantado. Creo que han sido muy ilustrativas, incluso jurídicamente todas las ponencias, así que gracias. Y también quería agradeceros el libro de despedidas que nos disteis, que bueno, hemos tenido, yo entiendo que todos los que disponemos de uno, mi familia, ocasión de leerlo, para eso, agradeceros a todos los que habéis dedicado un ratito para escribir, porque bueno, yo creo que todos los que habéis escrito algo, bueno, pues se nota el cariño, admiración y bueno, la inmensa gratitud que teníais para el trabajo de mi padre y bueno, y la aportación personal que haya podido hacer de vosotros. En mí, desde luego, muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Clara. gracias sí, a ti y a toda la familia. A ti y a la familia, exactamente. Pues no sé si alguien más quiere decir algo o nos quedamos aquí con las palabras de Clara y nos emplaza.
Yo si Es un queréis os placer. cuento para cerrar una anécdota, porque aquí hemos hecho, claro, están todos los temas ambientales, sociales tremendos. Me toca lidiar un poco en la línea un poco que ha ido Leandro, también los temas económicos. Yo tuve una anécdota que os cuento muy, muy rápido. Todo el debate que hubo con el Plan Hidrológico Nacional, ¿no? Y con todo el tema del trasvase, pues claro, desde la Fundación fuimos la quinta columna realmente, ¿no? O sea, la comisión recibía informes del gobierno español y nos mandaban esos informes y yo movíamos Roma con Santiago sin cobrar un euro y en un mes tenían un informe del informe, ¿no? En el que les explicábamos los errores, las trampas y ellos lo gestionaban aquello. Cuando acabó todo ese proceso, ya estábamos muy cerca de las elecciones generales que perdió, que ganó Zapatero, ¿no? Eh, Llamaron un día desde allí, desde la comisión. Digo, ¿va a venir usted por aquí, señor Rojo? Digo, sí, sí, me iba por allí casi cada 2 semanas. Estaba de viaje en Bruselas, pagándonos nosotros los viajes y todo, lógicamente, ¿no? Y en cada informe de esos que hacíamos económicos o de otros tipos, pues intervenían 10, 15, 20 profesores, expertos, etcétera, etcétera, ¿no? Para ellos era un chollo. Entonces me dijeron, mire, si viene por aquí, venga. Entonces a mí me habían agradecido siempre un poco todo lo que había sido toda la documentación, el flujo de documentación que había habido. Pero ese día me dijeron, mire, le vamos a enseñar la carta que acabamos de recibir ya del gobierno español, porque ya para entonces se habían bloqueado los fondos, ¿no? Y entonces dice, esto es ilegal lo que vamos a hacer, pero pensamos que ustedes lo merecen, que lo conozcan. Y la última carta del gobierno español. El gobierno español había calculado, ahora no me hagáis caso exacto a las cifras, pero un coste-beneficio en positivo de algo así como 4.500 millones de euros. No me hagáis mucho caso, a 30, 40 años de amortización. eh, 40, no, bueno, de ese orden. 4.500 millones positivos. A mí y a los que habíamos hecho los informes alternativos nos salían del orden de 3.500 millones negativos. Claro, quiero decir, yo por menos suspendía a mis alumnos en la facultad y entonces no podían ser verdad las dos cosas. Nosotros argumentábamos con rigor las trampas de cálculo económico que hacía el gobierno español. La última carta me la enseñaron. Dijeron, bueno, esto es ilegal. Si usted dice que le hemos enseñado esta carta, nosotros lo negaremos, pero pensamos que a ustedes les va a gustar conocer lo que dice el gobierno español en última instancia, a poquitos meses de las elecciones. Y el gobierno del señor Aznar lo que venía a decir es, bueno, de acuerdo, reconocemos que habría un balance económico coste-beneficio de 3.100 o de ese orden millones negativos. O sea, de 4.500 positivos reconocían que habría una estimación de 3.100 millones negativos. No obstante, pedimos que desbloqueen los fondos por razones sociales. O sea, a mí me daba vergüenza que mi gobierno, porque era mi gobierno, hiciera esas trampas económicas ante la Comisión Europea, ¿no? Me daba vergüenza, porque yo por lo menos suspendía a mis alumnos, ¿no? Y era una vergüenza europea. Claro, eso queda en la discreción del secreto epistolar entre el gobierno español y la Comisión Europea. Pero qué vergüenza, amigos y amigas. Bueno, pues ahí está. Con las presas y embalses, al menos en todos estos últimos años, como mínimo los balances que ha ido haciendo, que hicieron Leandro, Francesc, Corominas y demás, ¿no? Qué vergüenza. Pero bueno, gracias. Gracias, Pedro. Soledad. Sí, gracias. Solamente muy breve para decirle a Antonio y a Jalón Vivo, bueno, que me ha encantado vuestra presentación, todas las intervenciones también. Recuerdo bastante bien en el año 2015 cuando en SEO nos dijeron que había que apoyaros, que habéis estado muchos años luchando por este tema y que, bueno, que era importante apoyar a Jalón Vivo en esto. Y cuando hablé con Abel, inmediatamente con la generosidad que él tenía. Y también deciros que en mi opinión, la relación con vosotros que tuvo Abel fue bastante importante porque, aparte de toda la parte jurídica y demás, él le daba muchísima importancia a hablar con vosotros, a informaros, a estar, sabéis la cantidad de tiempo también que dedicaba a todo esto y para él era, a mí por lo menos me parecía que era importante.
Y en este tema, pues lo que habéis estado vosotros defendiendo, lo que habéis estado trabajando y peleando hasta el último minuto ha sido muy grande. Lo que pasa también, había delante tantas cosas, como sabéis, el que no se paralizaran las obras cuando la primera sentencia, luego excepcionaron todo y una base de la continuidad fue decir que es que se vulneraba la seguridad de las obras si no se continuaban, cuando ellos mismos, después de la primera sentencia, habían acelerado para construir más. Y bueno, montones de cosas de este tipo en este procedimiento, pero yo por mi parte la verdad es que transmitiros toda mi admiración por todo el trabajo que habéis estado haciendo estos años y también, bueno, pues decir que en mi opinión es uno de los casos más importantes que ha habido en España. Muchas gracias. Pero vamos, un profundo agradecimiento y os tendremos siempre. A Abel lo vamos a recordar siempre. Y cuando hablo de Abel y la generosidad de Abel, tengo que hablar también de tu generosidad. ¿Vale, Soledad? La verdad es que tuvimos mucha suerte de toparnos con vosotros. Y bueno, que yo no quiero que quede tampoco un ambiente de derrota, ¿no? Triste y eso, ¿eh? Creo que éramos conscientes de que era muy difícil y hemos tenido momentos de pequeñas batallas ganadas que han proporcionado mucha felicidad aquí a la gente que hemos defendido el río. Lo que pasa es que era muy difícil, claro, es lógico porque sí que se ha visto todo el poder que tienen y todas las herramientas que tienen y la ponen todo a disposición de sacar el proyecto adelante. Yo lo único que me quedo con todo esto es que ellos están acabando de tener, como que ellos aprenden muy deprisa y van teniendo toda la normativa muy bien cerrada para que la oposición lo tenga cada vez más complicado. Eso sí que se queda. Por eso creo que tenemos que ser didácticos con nuestras luchas para que la gente que se enfrente a nuevas luchas no partan de lo que partimos todos nosotros, que es del mayor desconocimiento y no saber por dónde empezar. Es que no sabemos por dónde empezar. Y bueno, pero yo estoy muy contento de la gente que he conocido y de las cosas que he aprendido en toda esta lucha. La verdad es que es la lucha, y creo que de Geles también y de algunos más de Jalón Vivo, es la lucha de nuestra vida, la verdad. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Nada, Antonio. Pues nada, que bueno, ahí en el chat están poniendo también mensajes muy bonitos de agradecimiento y bueno, como dice Antonio, yo creo que es importante que la gente que estamos sigamos haciendo esa labor, ¿no? De conocimiento, de aprendizaje y de trabajar colectivamente, ¿no? Como hacemos desde la Fundación. Y si queréis, damos por cerrada este quinto webinar. Os anuncio ya que el último webinar de este ciclo homenaje a Abel, que empezó en abril ya con el primero, el último que será el 16 de diciembre, ¿vale? Os mandaremos información en breve. Y ese será el que cerrará todo este ciclo con el título El sueño de la participación pública en la gobernanza del agua, ¿no? En la que tanto trabajó Abel y tanto escribió, profundizó y analizó el tema de la gobernanza. Entonces, bueno, pues agradeceros a todos y a todas, especialmente a Pedro, Soledad, Antonio y a Leandro, que hayan compartido su conocimiento y su experiencia de vida con Abel. Y nada, nos vemos prontito, ¿no? En el siguiente, en diciembre. Y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, gracias. A todas. Buenas noches, Cuídense, gracias. todo el mundo. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Hasta luego.